Hola, yo soy Estefanía Uscanga Rojas, estudiante de la Universidad Veracruzana de la Facultad de Medicina Región Veracruz, y les voy a hacer un video de la materia de parasitología impartida por el doctor Francisco Ruiz García, y vamos a abordar temas como introducción a la micología. Y bueno, les presento a mi Bitmoji. Stephanie va a ser nuestra compañera el día de hoy. Y bueno, primero comencemos con qué es la micología. Y bueno, es el estudio de los hongos, y enfocándonos más a la micología médica, es una rama dentro de la microbiología relacionada con todas las especialidades de la medicina, y tiene por objetivo estudiar las enfermedades producidas por hongos y obviamente los hongos que la producen. Y bueno, de más de 200,000 especies conocidas, menos de 200 se han reportado como causantes de enfermedades en humanos, y estas enfermedades, conocidas como micosis, tienen características clínicas y microbiológicas singulares, y bueno, cabe destacar que se están incrementando en cuanto a frecuencia en individuos con inmunodepresión. Ahora, un poco de la historia de la micología médica. Los hongos o las enfermedades que producen se conocen desde hace muchísimos años, desde la más remota antigüedad. Por ejemplo, los griegos y los romanos describieron algunas de las manifestaciones clínicas de las dermatofitosis, como el querión, que básicamente es tiña de la cabeza acompañada de inflamación, lo cual va a provocar lesiones y abscesos, como lo que vemos en la imagen. Y bueno, originalmente los hongos se consideraron plantas inferiores en la categoría de las criptógamas, o sea, vegetales que no tienen semillas, y en el filo Talophytes o talófitos, dentro del cual hay organismos pluricelulares que no presentan tejidos ni conjunto de órganos que son característicos de las plantas, o sea, que no tienen tallos, raíces, hojas, etcétera. Y bueno, dentro de este punto es el talo el cuerpo diferenciador de estos organismos. Ahora, en 1969, Robert Whitaker los clasificó en el reino Fungae y agrupó a los seres vivos en 5 reinos en la escala biológica: la monera, la protista, la fungae, plantae y animalia. El reino monera incluía bacterias, actomicetos y algunas algas verdes y azules. El reino protista, los protozoarios y el resto de las algas. El reino fungae, los hongos, el plantae, los vegetales superiores, el animalia, los animales superiores. Ahora, después en 2002, fue fundamentado como en otras técnicas, por ejemplo, la inmunología y la biología molecular, y se clasificaron en 7 reinos: Archaebacteria, Eubacteria, Cromista, Protozoa, Fungi, Plantae y Animalia. Los 2 primeros tienen células procariontes y también se van a llamar dominios. Los demás son eucariontes, y desde el punto de vista filogenético, los animales están más cercanos a los hongos, en los cuales los hongos inferiores, por ejemplo los Zygomycotas, están separados de los superiores, que son los Basidiomycota y Ascomycota. Y bueno, esta clasificación es la que se acepta hasta la actualidad. Ahora veamos las generalidades y sus propiedades. Bueno, para empezar, vamos a hablar sobre que los hongos son células eucariotas con un nivel biológico de complejidad más elevado que las bacterias. Pueden ser unicelulares o pueden sufrir de diferenciación y ser multicelulares mediante el desarrollo de filamentos ramificados. Se van a reproducir por medios sexuales y asexuales, y bueno, las micosis van a variar en gran medida en cuanto a sus manifestaciones, pero tienden a ser agudas o crónicas, con evolución lenta y con recaídas. Pero las características fundamentales de los hongos que pude ver que más se repetían en todas las bibliografías son estas.
Y bueno, dice que todos los hongos son heterótrofos, o sea, quimiogranótrofos, o sea, que tienen que alimentarse de materia orgánica preformada que van a usar como su fuente de energía y de carbono. Todos son eucariontes, es decir, presentan un núcleo diferenciado con una membrana bien organizada. Tienen membrana celular conformada por ergosterol, así como una pared celular formada por polisacáridos, polipéptidos y quitina, la cual le va a conferir propiedades antigénicas, y esta pared es rígida, entonces no pueden fagocitar partículas alimenticias, sino que van a absorber nutrientes simples y solubles que obtienen al desintegrar polímeros mediante las enzimas extracelulares, que son llamadas despolimerasas. También pueden existir en forma unicelular, por ejemplo, levaduras, capaz de replicarse de manera asexual, o también pueden existir en forma filamentosa, o sea, en forma de moho, y son capaces de replicarse de manera tanto asexual como sexual. Pero aunque la mayoría de los hongos existe o bien de forma de levadura o de forma de moho, también algunos de ellos pueden adoptar ambas morfologías, y estos hongos se llaman dimórficos. Por ejemplo, los histoplasmas, los blastomices, los coccidioides, etc. Ahora, ojo, futuras generaciones del doctor Ruiz, la perla, o sea, el diferenciador más grande de los hongos es que la membrana tiene ergosterol en vez de colesterol. O sea, que cuando vean un medicamento que ataca el ergosterol, quiere decir que es buenísimo para atacar a los hongos. Ahora entremos a la taxonomía. Realmente fue difícil encontrar la taxonomía de los hongos, ya que cada libro, artículo, página de internet, informe o cualquier cosa que leía decía algo diferente. Así que me basé en un artículo de Elsevier que fue publicado en el 2021 para poder realizar esta presentación, y mencionaba que en la actualidad el reino fungi se divide en dos subreinos. Dicaria, el cual agrupa las divisiones Ascomycota y Basidiomycota, que son hongos en su mayoría filamentosos y casi todos terrestres, y el llamado grupo hongos basales, en el cual pues están todo el resto de los hongos, pero enfocándonos únicamente a los patógenos. Dentro de este subreino, los hongos de interés clínico se van a agrupar en dos subdivisiones, que son el mucoromicotina, con el orden de los mucorales, y los entomotoramicotina, con los géneros Conidiobolus y Vasodiobolus. Y bueno, el primero en el orden dentro de los entomotorales, y el segundo sin una clara afinidad taxonómica. Ahora, el tema que más me gustó investigar son los procedimientos y técnicas de diagnóstico. Primero, me parece de suma importancia mencionar dentro de este tema la preparación del paciente, ya que se ha observado que todo esto, la preparación del paciente, es una etapa muy importante previa a la toma de la muestra. Y entre las recomendaciones que debe darse al paciente están suspender los medicamentos sistémicos o tópicos con acción pues antimicótica desde 15 días antes de la toma de la muestra, y 5 días antes tiene que evitarse por completo la aplicación de cremas o polvos sobre la piel que vamos a estudiar. Y en el caso de tomar pues muestras o material de uñas, se recomienda no cortarlas toda la semana anterior a la obtención de la muestra, y obviamente no usar esmalte. Y si la muestra que se va a tomar es de los pies, o sea, de la piel de los pies, se tiene que recomendar al paciente el uso del calzado cerrado. Y estas medidas aumentan el porcentaje de exámenes directos y obviamente de cultivos positivos, reducen la contaminación y van a evitar que partículas impidan la visualización de pues, las estructuras de los hongos. Ahora
toma de muestra. Para optimizar todo esto es necesario seguir los siguientes pasos, que son: antes de realizar la toma de la muestra, tiene que limpiarse con etanol al 70% la piel, pelos o uñas afectados para poder eliminar bacterias, residuos, exudaciones o tratamientos tópicos aplicados previamente que van a dificultar el examen directo y obviamente el cultivo. Tomar la muestra utilizando contenedores estériles y enviarla antes de 2 horas al laboratorio para proceder a estudiarlas de forma rápida. Cuando se sospecha de dermatofitos, la muestra debe de recogerse antes de iniciar el tratamiento y siempre de la parte activa de la lesión. Ahorita vamos a ver más a fondo esto. Las muestras de lesiones con abscesos tienen que ser aspiradas con jeringas y colocarlas en un tubo estéril, y la toma de la muestra tiene que realizarse de acuerdo al sitio y al tipo de lesión. Por ejemplo, si las lesiones son descamativas, se tiene que raspar el borde activo con una hoja de bisturí, ya que este borde es el que probablemente contenga más elementos fúngicos. Si las lesiones son exudativas, el material se va a tomar con un aplicador estéril y el material obtenido se va a recoger en una placa de Petri con el fin de mantenerlo seco y libre de contaminación. Vean lo que está en la imagen de la derecha, es un querión. Recuerden que lo mencionamos al principio. Bueno, solo como comentario, hay una técnica alternativa para la toma de muestra de lesiones que van a presentar pues escasa descamación y se llama papel de sello, y consiste en la aplicación de la zona donde tiene adhesivo, una cinta, vamos a colocar en la zona afectada y se va a presionar sobre la piel y bueno, después se despega y se va a colocar sobre un portaobjetos, y este método es muy utilizado para el diagnóstico de la pitiriasis vesicolor. Ahora, en el pelo depende del tipo de lesión observada. Por ejemplo, en la piedra blanca o negra, las lesiones se van a localizar en la vaina del pelo, entonces tiene que cortarse la porción suprafolicular de los pelos afectados. Y en los casos de tiña de barba o de tiña de cuero cabelludo, los pelos tienen que ser arrancados completamente con la raíz intacta, ya que al cortarlos se puede eliminar pues la visualización completa del pelo y su bulbo, en donde se va a evidenciar el ataque pues del hongo. Y en la tiña famosa, la muestra tiene que ser tomada con asa para las lesiones exudativas foliculares y con cucharilla para las escútulas. En las onicomicosis va a depender completamente del sitio de la lesión. Si es en el borde distal y lateral subungual, tiene que tomarse del material subungual y de la zona más proximal de la lámina ungueal, que aunque es una zona difícil de obtener la muestra, es la más fiable por la menor probabilidad de contaminación y además es donde se pueden presentar más elementos fúngicos. Y en el caso de la paronychia crónica por posible candidiasis, la muestra se toma del material más cercano a la cutícula, raspando con el bisturí en el surco periungueal. Con un aplicador estéril se va a obtener todo el material exudativo y luego la toma de la muestra adecuada se va a proceder pues al examen microscópico directo. Ahora hablemos de este examen microscópico directo, el cual es el medio más rápido y más sencillo de detectar una infección micótica. Y el examen directo se utiliza en fresco, utilizando pues sustancias que van a ayudar a la digestión de las proteínas, van a aclarar pigmentos y van a despegar las células queratinizadas, y bueno, además van a facilitar la observación de sustancias fúngicas porque tienen un alto índice de refracción, obviamente en el microscopio. Y el examen microscópico tiene ciertas limitaciones que están relacionadas con la experiencia del personal que va a realizar pues la lectura de este examen y la preparación del paciente para la toma de la muestra que ya mencionamos. Pero bueno, lo volvemos a repetir para que quede claro.
Recordemos que el uso de antimicóticos tópicos, cremas, esmalte de uñas, entre otros, van a afectar el resultado y por esta razón es que hay falsos positivos y baja sensibilidad de diagnósticos y bueno, todo esto tiene que considerarse. En la práctica, la solución más usada para el examen microscópico es el hidróxido de potasio, que va a disolver la queratina y digiere parcialmente los componentes proteicos, pero ojo, no va a actuar sobre los polisacáridos de las paredes celulares de los hongos. Entonces, todo esto va a facilitar la visualización de los elementos fúngicos y, bueno, se usa a concentraciones del 20% para uñas y 10% para otras muestras, que es lo que vemos en la imagen de la izquierda. Y bueno, a esta solución se le pueden añadir otros compuestos como glicerol para prevenir la degradación de los elementos fúngicos, formación de cristales y la deshidratación en la preparación. Y aún para facilitar más el diagnóstico, existen diferentes tinciones como el azul de metileno y la tinta de Quink Parker, que van a teñir de azul intenso las estructuras fúngicas. Y bueno, todo esto va a ayudar al reconocimiento. Ahora también la tinta china va a permitir observar levaduras capsuladas, por ejemplo, en el caso del Cryptococcus, y debe tenerse precaución a la hora de interpretar porque luego hay presencia de artefactos como burbujas de aire, hilo, algodón, agregados de lípidos que van a crear como un efecto mosaico y todo esto puede hacer que se confundan con estructuras micóticas y obviamente producir falsos positivos. Ahora hablemos del cultivo. Bueno, a pesar de la gran utilidad que existe en el examen directo, la verdad es que la prueba de oro para el diagnóstico definitivo en la mayoría de los casos es el cultivo, ya que va a permitir establecer género y especie, lo cual tiene importancia tanto epidemiológica como para la selección exacta de un buen tratamiento. Las muestras tienen que ser procesadas de forma rápida y se van a emplear desde tubos hasta placas de Petri. Los métodos más usados son el agar glucosado de Sabourat, sin o con antimicrobianos como el cloranfenicol y la gentamicina, todo esto para inhibir la contaminación bacteriana y, bueno, poder realizar el crecimiento de los hongos de forma natural. Ahora, para las micosis sistémicas, el agar de infusión cerebro-corazón es el medio indicado de siembra de la muestra. Y bueno, las generalidades de los cultivos es que usualmente se incuban a temperaturas entre los 25 y 30 grados centígrados, aunque algunas especies requieren temperaturas más altas. La temperatura de 37 grados centígrados tiene que reservarse solamente para hongos dimórficos como el Histoplasma capsulatum. Y bueno, de la misma manera, los tiempos de incubación van a variar en función de cada especie. Por ejemplo, los dermatofitos crecen entre 7 a 28 días, mientras que los hongos como Aspergillus y las levaduras pueden ser identificados en pocas horas o hasta una semana. Pero en general se va a considerar que deben incubarse de 3 a 4 semanas antes de ser desechados. Y luego del crecimiento de la colonia se hace un análisis macroscópico y microscópico. Y algunas características como la coloración de las colonias y su textura pueden ayudar a identificar las diferentes especies, pero son los hallazgos microscópicos los que, pues en última instancia, van a determinar la identificación en la mayoría de los casos. Ahora hablemos sobre la histopatología. Es un método de gran utilidad no solo para confirmar, sino también para realizar el diagnóstico en casos de difícil identificación o aislamiento del microorganismo, pues con los métodos tradicionales que ya mencionamos, como sucede con las micosis profundas. Y todo esto permite observar la causa de la lesión,
los cambios histopatológicos que se van a generar, así como también la respuesta inflamatoria que se va a producir en los tejidos. Y generalmente la muestra quirúrgica se recibe conservada en formol al 10%. Y bueno, solo como comentario, se pueden conservar porciones en congelación para poder estudiarlas después. Y las tinciones de rutina para realizar la histopatología son la hematoxilina eosina, que es la primera imagen, junto con el PAS, que es la segunda imagen, y el Grocot o plata metenamina, que constituyen las tinciones más básicas para el estudio de las micosis. El patólogo, una vez que sea procesada la muestra, va a poder observar bajo el microscopio las diferentes estructuras micóticas. Pueden ser hifas, esporas o conidias, ya sean pigmentadas o no. Y también conociendo los cambios tisulares que se producen en los tejidos y también las diferencias morfológicas, puede llevar a clasificarlos y, bueno, ofrecer un diagnóstico más concreto. Ahora hablemos de las micosis. Vamos a abordar este tema de forma superficial, ya que pues es un tema muy extenso y pues lo va a abordar otra compañera aparte. Pero bueno, vamos a definir a las micosis como aquellas enfermedades causadas por hongos microscópicos. Y estas enfermedades se van a clasificar según diferentes criterios clínicos y topográficos. Se van a clasificar en micosis superficiales, subcutáneas, sistémicas y oportunistas. Dentro de las micosis superficiales sabemos que su sinonimia es tiñas y epidermofitosis. Y bueno, su definición es que son ocasionadas por dermatofitos, que son hongos parásitos de la queratina, ninguno de los cuales va a formar parte de la flora normal de la piel. Afectan la piel y los anexos y se producen cuando el hongo crece sobre las capas más externas de la piel o el cabello. Y se pueden subdividir en dermatofitosis, que son las infecciones de la piel, el cabello, las uñas, causadas por dermatofitos, y se denominan tiñas, las cuales son las más comunes. Y bueno, cabe destacar que las tiñas se nombran según sus criterios topográficos. Por ejemplo, tiña capitis, que es tiña de la cabeza, tiña corporis, tiña del cuerpo, tiña curis, que es tiña del pubis y de la región perianal, tiña pedis, que es tiña del pie, y así, pues así sucesivamente. También se subdivide en pitriasis versicolor, dermatitis seborreica, piedras, tiña negra, oculomicosis y otomicosis, que son las que vemos en las imágenes. Ahora hablando de micosis subcutánea, su sinonimia es pie de madura o maduromicosis, aunque leí en varias bibliografías que estas sinonimias pues no está bien llamarlas así. Afecta a la piel, al tejido celular subcutáneo, muy a menudo a huesos, articulaciones y en ocasiones hasta a las vísceras. Y en la mayoría de los casos el hongo va a penetrar por implantación o por un traumatismo en los tejidos. Las lesiones son localizadas y habitualmente en forma de úlceras y abscesos que pueden drenarse a través de fístulas, y estas infecciones se diseminan con muy poca frecuencia. Se subdividen en micetomas, esporotricosis, cromoblastomicosis, lacasiosis, y eso es todo. Ahora, las micosis sistémicas se adquieren normalmente por inhalación, van a afectar a los pulmones y pueden ser asintomáticas, benignas, graves o mortales. Y las formas diseminadas tal vez afecten a las meninges, a los huesos, a las articulaciones, piel y tejido celular subcutáneo. Se subdividen en coccidioidimicoides, histoplasmosis, paracoccidioidomicosis, blastomicosis, y eso es todo. Y ya por último tenemos a las micosis oportunistas, las cuales pueden ser cutáneas, subcutáneas y sistémicas.
y estas últimas van a generar una alta mortalidad y se observan desde 10 al 50% de pacientes neutropénicos o con trasplantes de médula ósea. Casi cualquier hongo puede causar una micosis oportunista si la inmunosupresión de los enfermos pues, es importante. Y se puede subdividir en candidosis, candidosis perinatales, criptocosis, cigomicosis y aspergilosis. Ahora hablemos sobre los antimicóticos, y es que se han descubierto muy pocos antimicóticos en comparación con los antibacterianos y pueden ser fungistásticos o fungicidas, según inhiban el crecimiento o produzcan la lisis, o sea, la destrucción de los hongos. Uno de los adelantos más importantes y que ha sido fundamental en el desarrollo de estos nuevos antimicóticos es la definición de la célula fúngica en contraposición con otras formas eucarióticas, en especial las de los mamíferos. Las diferencias están encabezadas por la presencia de ergosterol y no de colesterol, como el esterol más importante de la membrana, que ya lo mencionamos al principio, así como la producción de quitina y betaglucanos como parte de la estructura de la pared celular. Y cuando las infecciones micóticas son superficiales y no complicadas, los antimicóticos tópicos van a ser la primera línea terapéutica por ser eficaces y con bajo potencial de efectos colaterales. Ahora, hablemos de las vacunas antifúngicas. Y es que dentro de 3 bibliografías diferentes, posicionaron a las vacunas antifúngicas dentro de otras alternativas, aunque en realidad no encontré alguna vacuna que funcione en humanos. A pesar de toda la carga global sustancial que hay de infecciones fúngicas en humanas, no existen vacunas antihongos aprobadas para proteger a las personas en riesgo. Y el artículo más reciente que encontré es de marzo del 2021, tiene ensayos en ratones y 3 candidatos en estudios clínicos en humanos, y bueno, se avanza en el desarrollo de vacunas contra algunos hongos que tienen mayor frecuencia de producir infección en los hombres, como la cándida, el criptococo y el aspergillus, pero aún solamente es, pues, están en desarrollo, en realidad aún no están probadas en humanos. Les dejo el link al final de la presentación. Ahora hablemos del micetismo, y es que el envenenamiento producido por la ingestión de un hongo macromiceto, o sea, de setas tóxicas, se le llama micetismo. Y el micetismo puede ser citotóxico, en donde ocasiona la muerte en 6 a 10 horas. También puede ser neurotóxico, que se manifiesta en 20 minutos o hasta en 2 horas. Autonómico, que en ocasiones va a producir alucinaciones y se va a manifestar en 30 minutos a 4 horas, y gastrointestinal, que se presenta de 30 minutos a 3 horas. Ahora, se le conoce como micotoxicosis a las alteraciones producidas por la ingestión de hongos que van a contener metabolitos o sustancias precursoras de toxinas de hongos, y normalmente se desarrollan sobre maíz, cacahuates y otros sustratos empleados como alimentos, pues, tanto para humanos como para animales. Y esas sustancias muy activas que pues utilizan los alimentos, se cree que también producen cáncer de hígado en los humanos, y bueno, pueden ocurrir fenómenos alérgicos en personas normales o en personas atópicas, en especial asma y rinitis, pero eso lo veremos más adelante. Ahora, el tratamiento del micetismo y de la micotoxicosis es una urgencia médica y requiere lavado gástrico. Aunque si han pasado más de 5 horas a partir de la ingesta, solo va a ser conveniente la aplicación de purgantes oleosos, y en ocasiones realizarse a la misma vez la administración de carbón activado como un absorbente intestinal.
también la administración de líquidos y muchas veces glucocorticoides con la finalidad de favorecer la retención de los líquidos y sales en el organismo para poder contrarrestar la deshidratación y diluir las toxinas que han pasado pues al torrente sanguíneo. Y ya por último, hablemos sobre alergia por hongos, y es que los hongos o los mohos son una causa frecuente de alergia. Y bueno, comúnmente a la alergia por hongos se le llama o se le conoce como alergia a la humedad, según los pacientes. Y los hongos microscópicos van a soltar partículas llamadas esporas al aire y por eso se le llama hongos aerógenos. Y estas partículas pueden dar síntomas de asma, de rinitis, de conjuntivitis, síntomas agudos y también inflamación crónica del aparato respiratorio de los alérgicos. Y los hongos se encuentran en el interior de las casas, pero también sobre todo en el exterior. Y dentro de las casas se tiene que evitar las humedades, hacer limpiezas frecuentes, pero también se tiene que eliminar el polvo, o sea, tiene que eliminarse tanto el hongo como el polvo y no solamente los haga pasar como a otros objetos porque se van a seguir inhalando en el aire. Y bueno, como conclusión, los hongos tienen una importancia biológica enorme y a mi parecer se necesitan ser estudiados más a fondo, sobre todo dentro del área de la medicina, ya que siendo realistas normalmente se dejan como última opción cuando se trata del diagnóstico. Y bueno, por lo menos en Veracruz, que es una zona húmeda y calurosa, son muy comunes las infecciones por hongos, por lo que creo que necesitamos pues una vacuna antimicótica, muchísimo más en estas áreas donde hay mayor humedad. Y ahora sí, les dejo mis bibliografías y eso es todo.